Hola, mi nombre es Yarani Ceballos y les estaré hablando acerca de lo que son los parámetros para el análisis descriptivo. Estaré mencionando las medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de dispersión. También estaré hablando sobre lo que es el análisis descriptivo en sí, cuál es su importancia y cuáles son sus ventajas y desventajas. Los parámetros para el análisis descriptivo son los elementos que se utilizan para describir las tendencias de los datos y las situaciones que pueden dar lugar a nuevos hechos. El análisis descriptivo, como su nombre lo indica, consiste en describir las tendencias claves en los datos existentes y observar las situaciones que conduzcan a nuevos hechos. Importancia del análisis descriptivo. Generalmente las personas evitan uso del análisis descriptivo cuando revisan los estudios porque les interesan más las predicciones que se están probando. Sin embargo, es un error, ya que este método puede proporcionar información realmente importante sobre la muestra que se está estudiando. El análisis descriptivo proporciona una base de conocimiento que puede ser una base para realizar posteriormente un análisis cuantitativo. Si se interpreta de forma correcta, los datos pueden ofrecer perspectivas útiles que lleven a la creación de una hipótesis. Dentro de las ventajas del análisis descriptivo están: el investigador tiene un alto grado de objetividad y neutralidad, se considera expansivo en comparación con otros métodos cuantitativos y ofrece un amplio panorama de un fenómeno. El análisis descriptivo es el mejor método para la recolección de datos que describen las relaciones y exhiben el mundo real. El conocimiento de un análisis descriptivo ayuda a la comprensión de un tema y a interpretar los datos y los resultados de modelos estadísticos más complejos o modelos simples. Dentro de las desventajas del análisis descriptivo están la confidencialidad y la falta de veracidad de los encuestados. Es una de las principales deficiencias del análisis descriptivo. Otra desventaja es si el investigador escoge solo la información que apoya su hipótesis e ignora la parte de los datos que no encajan, puede conducir a sesgos y errores en las investigaciones. Tipos de análisis descriptivo. Dentro de los tipos de análisis descriptivo tenemos las medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son datos que informan cuál es el centro en torno a cuál se ubica un conjunto de datos. Estas se utilizan principalmente para resumir la información. Las medidas de tendencia central son fundamentales en el análisis estadístico para identificar el valor que representa el centro de un conjunto de datos. Dentro de las principales medidas de tendencia central tenemos la moda, que este dato es ampliamente usado en estadística. Es la cantidad que se obtiene al usar todos los datos de un conjunto de valores para posteriormente dividir la cifra obtenida entre la cantidad de valores analizados. El resultado se expresa en la misma unidad que los datos originales: metros, litros, gramos, horas, etc. A la hora de utilizar esta medida de tendencia central en un análisis es necesario tener en cuenta que considera todas las puntuaciones proporcionadas por las variables, por lo que cuando hay valores externos no ofrece una visión real de la muestra. Tenemos la fórmula de la media, el cual la X es su valor de observación y la N es el número total de observaciones. Tenemos un ejemplo que es el promedio de calificaciones de asignaturas, el cual tenemos matemática, educación física, biología y economía. Esto lo sumamos y lo dividimos
en el total de observaciones, que son 4, el cual nos daría 7.5. Mediana. La mediana es el dato estadístico que ocupa la posición central en un conjunto de datos cuando estos se organizan en orden de magnitud, dejando la misma cantidad de valores a un lado y al otro. La fórmula de la mediana no nos dará el valor de la media, lo que nos dará es la posición en la que está dentro del conjunto de datos. Debemos tener en cuenta en este sentido si el número total de datos o observaciones que tenemos es par o impar, de tal forma que la fórmula de la mediana es: cuando el número de observaciones es par, decimos que la mediana es igual a número de observaciones más 1 sobre 2. Cuando el número de la observación es impar, decimos que la mediana es igual a n más 1 sobre 2. Tenemos un ejemplo de la mediana. Imaginemos que tenemos los siguientes datos, que es 2, 4, 12, 6, 8, 14, 16, 10 y 18. En primer lugar, los ordenamos de menor a mayor, con lo que tendríamos lo siguiente: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Pues bien, el valor de la mediana, como indica la fórmula, es aquel que deje la misma cantidad de valores tanto a un lado como a otro. ¿Cuántas observaciones tenemos? Bueno, tenemos 9 observaciones. Calculamos la posición con la fórmula correspondiente, que es la mediana. Mediana es igual a 9 más 1 sobre 2, que nos da 5. ¿Qué quiere decir este 5? Bueno, este 5 nos dice que el valor de la mediana se encuentra en la observación cuya posición es la quinta. Por lo tanto, la mediana de este sería de datos sería el número 10, ya que este está en la posición quinta. Además, podemos comprobar como tanto a la izquierda del 5 hay 4 valores, 2, 4, 6 y 8, y a la derecha del 10 hay otros 4 valores, 12, 14, 16 y 18. Tenemos lo que es la moda. La moda es la variable que más se repite en un conjunto de datos o muestra poblacional. Una muestra puede presentar más de una moda. No hay una forma específica para obtenerla. Para obtener esta información solamente hay que verificar cuál es el resultado que más se repite. En la fórmula de la moda tenemos moda es igual a L sub I menos 1 más A por diferencia 1 sobre diferencia 1 más diferencia 2. Siendo así, L sub I más 1 es el límite inferior del intervalo modal. A es la amplitud de los intervalos. D1 es igual a la diferencia de la frecuencia absoluta entre el intervalo modal y el anterior. D2 es igual a la diferencia de la frecuencia absoluta entre el intervalo modal y la siguiente. Un ejemplo es, tenemos una tabla de salarios, el cual está del 1 al 10, y tenemos en primer lugar 1266, de segundo lugar tenemos 1236, tercer lugar tenemos 859, cuarto lugar tenemos 486, de quinto lugar tenemos 1536, de sexto lugar tenemos 1536 nuevamente, de séptimo lugar tenemos 1621, de octavo lugar tenemos 978 y de noveno lugar tenemos 1236. De décimo lugar tenemos 768, por lo que la moda sería 1236. Si vemos
salarios de los 10 trabajadores, veríamos que 1236 se repite en 3 ocasiones, lo cual sería la moda. Tenemos las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son las medidas que dan información sobre el grado de variabilidad de una variable estadística. Esto se consigue a través de diferentes fórmulas que nos dan un valor numérico para valorar el grado de dispersión. En este video te voy a explicar con detalle cada una de las medidas y estaré mostrando sus fórmulas y algunos ejemplos. Dentro de las principales medidas de dispersión están el rango, la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. El rango. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o muestra estadística, y su fórmula es: rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo, donde R es igual al rango, máximo es el valor máximo de la muestra o población, mínimo es el valor mínimo de la muestra o población estadística, y X es la variable sobre la que se pretende calcular esta medida. Tenemos un ejemplo de rango, lo cual nos presenta el valor máximo y el valor mínimo y nos presenta el rango. El valor máximo es el que está de verde y el valor mínimo es el que está de rojo. El rango es el que está del amarillo. Tenemos la varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su medida. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. La fórmula de la varianza viene siendo: X es la variable sobre la que se pretende calcular la varianza. X sub i es la observación de la variable X. Se puede tomar valores entre 1 y n, lo que significa que n es infinito. N es el número de observaciones y esta X periódica es la medida de la variable X. Aquí tenemos un ejemplo de la varianza. Este ejemplo es sobre un cálculo de una empresa multinacional. Se conoce el resultado económico que ha tenido durante los últimos 5 años. En la mayoría ha obtenido beneficios, pero en un año presentó unas pérdidas considerables, que fue 11, 5, 2, menos 9 y 7 millones de euros. Debemos calcular la varianza de este conjunto de datos. Como hemos visto en la explicación, lo primero que debemos hacer para hallar la varianza de una serie de datos es calcular la media aritmética. Como ya mencioné anteriormente, la media aritmética se suman todos los valores y luego se divide en el total de observaciones y ese es el resultado. Aquí tenemos, por último, solo queda resolver los valores de las operaciones para hacer el cálculo de la varianza, que sería 7,8 al cuadrado más 1,8 más por menos 1,2 al cuadrado más menos 12,2 al cuadrado más 3,8 al cuadrado, que es igual a 60,84 más 3,24
más 1,44 más 1 más 1,48,84 más 14,44, que es igual a 228,8 sobre 5, lo que nos da un total de 45,76 millones de euros. Tenemos la desviación típica o estándar. La desviación típica o estándar es otra medida que ofrece información de la dispersión respecto a la media. Su cálculo es exactamente el mismo que la varianza, pero realizando la raíz cuadrada de su resultado. Es decir, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí tenemos la variable x, que sobre la que se pretenden calcular la varianza. X sub i es la observación del número y de la variable x sub i puede ser tomada entre valores 1 y n. N es el número de observaciones, x periódica es la media de la variable x. Aquí tenemos un ejemplo de desviación estándar. Un profesor registra las calificaciones de 5 estudiantes, 70, 75, 80, 85 y 90. Debemos calcular la media, que es media es igual a 70 más 75 más 80 más 85 más 90, dividido entre 5, que es el total de observaciones, y nos da 80. Restar la media a cada dato y elevar al cuadrado. Decimos que 70 menos 80 al cuadrado nos da 100. 75 menos 80 al cuadrado nos da 25. 80 menos 80 es igual a 0. 85 menos 80 al cuadrado es igual a 25 y 90 menos 80 al cuadrado es igual a 100. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una herramienta estadística que nos ayuda a entender qué tan dispersos están los datos en un grupo, es decir, que tan lejos están unos de los otros, en relación a un punto central que usualmente es el promedio o media de estos datos. Su cálculo se obtiene de dividir la desviación típica o estándar entre el valor absoluto de la media del conjunto, y por lo general se expresa en un porcentaje para su mejor comprensión. En la fórmula tenemos que x es la variable sobre la que se pretende calcular la varianza. Este ángulo significa desviación típica de la variable n, y el valor absoluto de x periódica es la variable x en el valor absoluto. Aquí tenemos un ejemplo. Un gerente analiza el rendimiento de 2 máquinas y obtiene los siguientes datos. En la máquina A, la medida de producción diaria es de 200 unidades. La desviación estándar es de 10 unidades. La máquina B, la media de producción diaria es de 400 unidades. La desviación estándar es de 20 unidades. El paso 1 es calcular el coeficiente de variación para cada máquina. La máquina A, coeficiente de variación es igual a 10 sobre 200 por 100, que es un 5%. En la máquina B, el coeficiente de variación es igual a 20 sobre 400 por 100, que es también un 5%. Aquí vemos el resultado de la máquina A, que igual nos da un 5%, y también en la máquina B nos da también un 5%. Medidas de posición. Dentro de las medidas de posición tenemos los cuartiles. Los cuartiles dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, donde cada parte contiene el 25% de los datos. Los principales cuartiles son el cuartil 1, que presenta el 25%, el cuartil 2,
que representa el 50%, y el cuartil 3, que representa un 75%. Tenemos también la fórmula del cuartil. La n presenta el número de observaciones y la k el número de cuartiles dividido entre 4. Tenemos los déciles. Los déciles son los valores que dividen un conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Cada décil representa un porcentaje específico de la distribución, es decir, cada décil divide el conjunto de datos en intervalos que contienen el 10% de datos. Los déciles son los siguientes: el primer décil, que presenta el 10%, el segundo, que representa un 20%, el tercero, que representa un 30%, y así sucesivamente, hasta el décil número 9, que es el 90% de los datos. Tenemos la fórmula donde K representa la posición del K-décimo, es decir, deseas encontrar el K. Si deseas encontrar el K, K es igual a 1 para el décil 1, K es igual a 2 para el décil 2, y así sucesivamente. N es el número total de observaciones, K es el número del décil. Tenemos los percentiles. Los percentiles dividen un conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales, y cada percentil representa el porcentaje acumulado de los datos. Tenemos el primer percentil, que separa el 1%. Tenemos el percentil número 50, coincide con la media, ya que divide los datos en 2 partes iguales. Tenemos el percentil 90, que indica que el 90% de los datos están por debajo de este valor. Tenemos la fórmula de los percentiles, que nos dice que P es la posición del percentil, K es igual a 1, 2 y puede llegar hasta 99, 100. K es el número percentil que deseas calcular y N es el número total de datos. Aquí presentamos un ejemplo de los cuartiles, donde tenemos estos datos que nos dan 2, 4, 7, 10, 15, 20, 25 y N. La N es igual al número de observaciones. Para el primer cuartil, 1 por 7 más 1 dividido entre 4 es igual a 2. La posición correspondiente es el valor, la posición 2 correspondiente al valor 4. Para Q2 es igual, 2 es igual a 7 más 1 dividido entre 4, que es igual a 4. La posición 4 corresponde al valor número 10, que es la mediana. Para el cuartil 3 es igual 3 por 7 más 1 dividido entre 4, que nos da 6, que es la posición C. La posición 6 corresponde al valor número 20. Tenemos un ejemplo de los déciles. Supongamos que tienes los siguientes datos, que son 2, 4, 7, 10, 15, 20 y 25. El total de datos es N, que es de 7. Ahora calculemos los déciles. El primer décil es igual a 1 por 7 más 1 dividido entre 10, que nos da 0.8. Como el valor es menor que 1, esto indica que el primer décil es entre los primeros dos valores. El cálculo sería interpolado, pero en este caso está más cerca del valor 2. El décil 2, decíamos que décil 2 es igual a 2 por 7 más 1 dividido entre 10, que es igual a 1.6. Tenemos ejemplo de percentiles.
Un ejemplo es, tenemos estos datos, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Y n es el número de observaciones. 10, n es el número de observaciones. Calcular el percentil 30. Percentil 30 es igual a 30 por 9 más 1 sobre 100, que es igual a 300 sobre 100. Esto nos daría 3. La posición 3 corresponde al valor 20, por lo tanto, el percentil 30 es igual a 20. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias.